La necesidad no será la madre de la imaginación, pero es la madre de la invención, ¿no? Así que no tuvimos espacio ayer por razones que todos sabemos. Esta mañana tratamos desesperada e infructuosamente de conseguir un espacio alterno que nos estábamos, me imagino, peleando con el resto de la universidad que quedó desalojada en el día de ayer. Así que qué bueno que tenemos este hogar, que es la casa del Departamento de Español y Portugués. Y aquí estamos, dándole la bienvenida a María Negroni, nuestra invitada de lujo. María es una amiga, cómplice y colaboradora de muchos de nosotros. Ha sido profesora en este programa de escritura creativa que conoce muy bien, pero para darle noticias más específicas de su obra y de su trabajo, les voy a dejar con ustedes a una estudiante de nuestra maestría, Fernanda Martínez, que les va a hacer la presentación oficial. Cuando leo a María Negroni, lo primero que a mis ojos se abre es la pregunta por ¿en qué parte de mi lengua el otro empieza? ¿Dónde las babas se dividen? ¿Dónde comienza mi sudor del tuyo? ¿Cuál es la distancia de un beso a un mordisco o a un arranque de pellejo o pedazo? Cito a Negroni: para venir del mundo al mundo. Sorprende con el corte de verso tras la aparición del primer mundo, la preposición sagaz al y el cierre del encuadre con la aparición de un segundo mundo, para venir del mundo al mundo. Y entonces se evidencia en lo no dicho en lo dicho, y recuerdo a Juarros, maestro verticalísimo, quien sentencia: si has perdido tu nombre, recobraremos la puntada de las calles más solas, para llamarte sin nombrarte. ¿Dónde acaba y dónde comienza lo nombrado? ¿Cuál es la distancia para un niño entre su cuerpo y el de su madre? Segunda pregunta que la lectura de Negroni me sugiere. Y pienso en mi madre, con sus huesos enañicos, y la imagino gateando a la tumba. Anoto, se vuelve a la tumba gateando. Luego busco café. Prendo mi cigarro electrónico, me siento y releo a Negroni. Cito: ya no quiero crecer a lo que iba, sin más nadie que un cuerpo encerrado en su cripta. Pasado, presente y futuro. Eternidad arrebatada para Juarros. Si has perdido tus ecos o tu origen, los buscaremos, pero hacia adelante, en el templo final de los orígenes. La eternidad como deseo pese a la certeza total de la muerte. Sé que nazco y crezco en una cripta. Me desarrollo y reproduzco en una cripta. Yo mismo, yo misma. La vida que tiende a la muerte, a su fracaso, que a la vez es condición de su realización. Y voy a Heráclito, a sus opuestos necesarios, y veo también allí la inquietud por qué es lo común entre lo antagónico, entre el yo y otro, entre el hombre y Dios. ¿Qué es lo común? ¿Qué es nosotros? Son preguntas que últimamente me enfrentan cuando camino, cuando asciendo del metro a la calle y la luz se posa en la escalera zigzagueando. Llego a mi destino, tengo 20 minutos de adelanto y agradezco que por fin concebí los arreglos del tren B. Me siento en una banca de plaza, oigo los gritos de un hombre que dice que las palomas lo obedecen, y así es, por cierto. Busco en sus manos el truco, pero no hallo el anzuelo. El amor de Dios nos obedece. Anoto, regreso a Negroni, si se logra en mí lo que me sueña. Dejo pasar los minutos y me suspendo en la duplicidad que precisa. Si se logra en mí lo que me sueña. Yo soy otro, diría Rimbaud, en respuesta quizás a una pregunta que al desvío de mis ojos es religiosa. ¿En qué parte de mi lengua el otro empieza? ¿En qué parte de mi lengua yo termino? La googleo. María Negroni, 1951, escritora, poeta, ensayista, novelista y traductora argentina.
Obtuvo su doctorado en la Universidad de Columbia con un PhD en literatura latinoamericana. Desde 2008 es profesora visitante en la New York University, dirige la maestría en escritura creativa en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, provincia de Buenos Aires, donde también es docente. Ha escrito tantísimos libros y ganado tantísimos premios, pero quiero hoy quedarme en su voz. Yo necesito quedarme en su voz. Que se alce una nube promulgando leyes, que nos libre del qué de la belleza, que nos libre del qué de la belleza. Bienvenida. Para los que no frecuentan este tipo de eventos, les digo que usualmente de lo que se trata es de tener el placer de contar entre nosotros con un escritor que nos visita y que nos trae algo para leernos. Preferimos que sea algo inédito, aunque no tiene que serlo. Luego, usualmente comentamos nuestras impresiones sobre el efecto de lectura. Hoy le vamos a añadir un pedacito anterior a este ritual, porque realmente de lo que se trata es no solo de un ejercicio, sino también de un ritual del programa. Y es que entre las muchas cosas que nos vinculan con María, sucede que ella también dirige su propio programa de escritura creativa en la UNTREF, la Universidad 3 de Febrero, en Buenos Aires. Ella, además de haber sido profesora visitante en la maestría hace un tiempito, y haber enseñado acá en Estados Unidos por bastantes años, ya desde hace un tiempo está radicada nuevamente en Buenos Aires, donde ha armado esta magnífica maestría de escritura creativa. Así que bienvenida, María. Gracias. Yo quisiera preguntarte qué fue lo que hizo posible que ocurriese esta maestría, cómo la describirías, y para no hacerte ya muchas preguntas, ¿qué diferencias tú encuentras significativas entre la maestría como tú la vas conociendo en su desarrollo en la UNTREF y lo que ya tú conoces muy bien de los programas de escritura creativa acá en Estados Unidos? Primero me gustaría remontarme un poquito y decir que en la época en que yo hacía mi doctorado en Columbia, daba clases de español, como muchos de ustedes seguramente harán, y enseñaba en Barnard. Y en un momento dado tuve, eso antes incluso de la existencia de esta maestría acá en NYU, tuve el deseo de proponer un curso de creación literaria en Barnard. Y la decana me dijo, bueno, proponga el curso. Tú como estudiante graduado. No, sí, era como adjunct, ¿no? Entonces me dice, proponga el curso, lo sometemos a la administración y lo aprobaron. Y el curso era un curso de escritura de poesía que se hizo, ya ni sé qué año sería, pero como a los principios de los 90. Y fue un éxito. Fue un éxito. Había muchas estudiantes de Barnard, había españolas, colombianas, gente de América Latina que se inscribió en el curso y al final del año hicieron una lectura, etc. Yo siempre tuve la idea de que no habiendo tantos incluso escritores latinoamericanos en Estados Unidos, ¿cómo podía ser que no hubiera un lugar donde escribir? Porque en Argentina no había, por supuesto, maestrías, pero sí hay un hábito de larga data en la Argentina, que es que los escritores tienen talleres privados. Pero acá en Estados Unidos no es una costumbre eso, que yo sepa. Es muy difícil, no sé ahora si existe, pero en la época que yo estaba no había, digamos, con quién trabajar. Entonces, cuando se armó este programa, me pareció excelente idea, excelentísima, y como a
pesar de que el currículum lo dice mal, pero es cierto que enseñé un año aquí y que fue muy valioso para mí, porque vi, digamos, cómo se armaba. Fue el primer año, además. Entonces vi cómo se armaba el programa, qué cosas se pensaban. Y bueno, y lo disfruté muchísimo, y en Sarah Lawrence, que era donde yo enseñaba oficialmente, intenté también varias veces meter cosas de creación. Bueno, eso hasta ahí. Segundo momento del pensamiento, que fue acá, en el NYU. Yo viajaba mucho ida y vuelta a Buenos Aires, y acá en el NYU tenía 2 o 3 estudiantes argentinos. Entonces me parecía fantástico que estuvieran acá, pero digo, bueno, todos los estudiantes argentinos que viven en la Argentina, que no pueden, por X motivo, porque además es muy caro venir a estudiar a Nueva York, ¿por qué no podrían tener una cosa igual allá, siendo que tenemos tan buenos escritores viviendo ahí? Entonces, en uno de mis viajes, en un sabático, fui a una actividad de la UNTREF y lo escuché hablar al rector. Y el rector de la UNTREF es un hombre con visión, es un hombre con mucha visión, que es un talento poco común. Por ejemplo, compró el edificio de inmigrantes, que sería el equivalente de lo que es acá Ellis Island, lo recicló e hizo un museo de arte contemporáneo magnífico. En fin, ha hecho muchísimas cosas, ha inventado la Bienal Sur de Arte, que han participado no sé cuántos países, en fin, se mueve con ideas. Entonces dije, lo voy a ir a ver. Y le propuse, le digo, mira, estoy pensando en la posibilidad de regresar a la Argentina, que es cierto, lo estaba pensando, pero obviamente quería tener una inserción laboral. Y le digo, se me ocurrió hacer esto. Entonces él me escucha y me dice, ¿pero a usted le parece que se puede enseñar a escribir? Me pregunta, ¿no? Entonces yo le digo, no. ¿Cómo no? Le digo, no, porque es como si usted me preguntara a mí si se puede enseñar a vivir. ¿Se puede enseñar a vivir? No. Pero algunas cosas se pueden transmitir. Y no me refiero al oficio, me refiero a una manera de enfrentarse con la escritura, ¿no? Con el lenguaje. Dice, ¿y le parece que va a tener éxito esto? Le digo, estoy segura. Y efectivamente me dice, bueno, adelante. Así fue, en una reunión. Y ha sido impresionante porque tenemos como 200 postulantes para 30 vacantes por año. O sea que tenemos mucha posibilidad de seleccionar gente. Extraordinario. Estamos súper contentos. Y la otra cosa que quiero agregar, que tú la conoces muy bien porque en el programa el NYU es parte, que ahora se han empezado a unir los distintos programas de escritura que hay en América Latina y en los Estados Unidos. Porque acá en Estados Unidos ya hay 4. ¿Verdad? Está Iowa, NYU, Houston, El Paso. y El Paso, Texas. Entonces, los 4 de Estados Unidos en español, ¿no? Más todos los programas que han surgido y están surgiendo. Ahora está surgiendo uno en la Universidad Católica de Lima, por ejemplo. Es impresionante. Colombia, México. En Colombia, en México, en Chile. En Perú. En Perú. Entonces, bueno, estamos con Rubén y otros colegas, hemos armado esta maravillosa red que con la idea de favorecer en el futuro intercambios de profesores, de estudiantes. Cuando te escuchaba hablar de la pregunta que te hicieron, si se puede enseñar a escribir, y lo bien que la contestaste, comparándola con vivir, escribir y vivir, me acordé de una frase que Lezama Lima usó cuando armó la revista Orígenes para describir lo que él pensaba que era
el eje conductor. Y él decía que armar una revista no es del todo tan distinto de armar un taller de escritura. Él decía que el propósito de la revista Orígenes era generar un estado de concurrencia. Es un challenge también, porque me parece a mí, ¿no? Por lo menos en mi experiencia, que algunos estudiantes de posgrado, digamos, que están en el posgrado, tienen como, hay algunas cosas que les cuesta comprender. Por ejemplo, la idea de que en 2 años no se van a recibir de escritores. Ser un escritor o una escritora es una tarea de la vida entera. Lleva décadas de formación. Entonces, esa es alguna de las cosas, ¿no? Es decir, que el título no los va a ayudar para conseguir trabajo, para otras cosas, pero no necesariamente para legitimarlos como escritores. Y la otra cosa que es interesante también es que cada escritor que enseña un curso es un mundo. O sea que no puede haber o sea que cada persona que llega ahí a enseñar trae su visión de lo que es la literatura, de la escritura, su experiencia, sus referencias de lectura. Son mundos. O sea que no se puede garantizar una homogeneidad. Tú hablabas de que en Argentina había existido ya por mucho tiempo la tradición de los talleres privados. Sí. Y yo diría que en otros países latinoamericanos y europeos también. Sí. La entrada de la escritura creativa como una disciplina universitaria ha constituido, me parece a mí, un acontecimiento muy extraño, muy curioso, ¿no te parece? Pasó algo parecido con la fundación del Departamento de Psicoanálisis en la Universidad de París. Se pensaba que el psicoanálisis no tenía nada que ver con la universidad, Claro. Que de hecho era una disciplina un poco salvaje y muchos pensaron que era casi un escándalo convertir el psicoanálisis en una disciplina. Sí. Yo creo que algo parecido ha pasado con la llegada de la escritura creativa. A mí me gustaría pensar que no es que la literatura creativa se merecía entrar a la universidad, es que la escritura creativa llegó a la universidad un poco para desordenarla, un poco para poner a pensar a gente como tu rector, Claro. ¿no? Sí. Porque lo primero que un académico le pregunta a alguien que quiere montar un departamento, un programa, cómo usted va a enseñar lo que va a enseñar, cómo van y cuándo se van a convertir los discípulos en médicos o en dentistas o en abogados, y al tú escuchar la palabra escritores, pues te diste cuenta que la ruta es completamente distinta. Sí, es interesante lo que dices, porque en realidad la forma, tú hablas de la diferencia entre los talleres privados y esta irrupción en lo universitario. En primer lugar, los talleres siguen existiendo, porque Y qué bueno. y está muy bien, está perfecto que existan, a veces incluso pueden coexistir con la maestría. Pero a mí me parece que lo esencial es eliminar la idea de finalidad, sino que, digamos, que uno en el programa los está acompañando durante 2 años en su formación. O sea, les está dando instrumentos para leer, para pensar, para escribir, pero no como con una finalidad. Eventualmente eso va a terminar en un libro, si hay esfuerzo y cierto talento, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que haber un final. O sea, no es que nos dirigimos hacia ese objetivo, es un acompañamiento, me parece. Y que después cada uno sigue y si todo va bien, por ejemplo, acá veo sentada a Eva que está
ya terminó el programa y está acá, o sea que se forma como una red de gente que sigue de alguna manera. ¿Cuántos años hace ya que existe? 4 años. ¿Y tú sientes que ya puedes hablar de un desarrollo que puedes marcar una pequeña trayectoria en estos últimos 4 años? Sí, yo creo que sí, es difícil, creo que hay cosas que se va creciendo, digamos, ahora acabamos de armar una revista digital, tenemos ya instalada una serie que es la serie Frost, donde invitamos a escritores extranjeros y nacionales de mucho reconocimiento. Pero yo creo que la maestría ya camina sola. O sea que ya hay como una especie de inercia de funcionamiento que está dada, me parece, por excelentes profesores. La verdad que es un plantel. Yo le decía, si hablara con el rector le diría que suena masculino y lo es, pero le diría que tenemos la selección nacional de profesores. ¿Nos puedes decir quiénes son algunos de tus colegas? Sí, enseña Liliana Ger, María Sonia Christoph, Luis Chitarroni, Martín Cohen, Pablo de Santis. ¿No se escucha? ¿Puedes decirlo más alto? Sí. Martín Cohen, Pablo de Santis, Pablo de Santis, Chitarroni. Luis Chitarroni, Liliana Ger, María Sonia Christoph, Jorge Montelleone, Pablo Llanera, Eduardo Estupía, en fin, me olvido. Pero hay como 15 profesores. Una cartelera estelar. Estelar, sí. Así que eso es muy lindo. Y además es su mundo. El profesor entra ahí con... Yo no les digo también, nada. Arturo Carrera no digo nada. Arturo estuvo de invitado, después dejó. Sí. Y Martínez. Guillermo Martínez, estuvo Tamara Kamensa. Tamara Kamensa. Sí. Muchos de ellos Alan han venido acá. Pauls estuvo también. Muchos de ellos han sido invitados nuestros en diversos eventos. Claro. Y lo seguirán siendo. Claro. Lo primero que hay que hacer es juntarse, ponerse a hablar y tratar de persuadir a las autoridades correspondientes, que son los que tienen la plata, para que se den cuenta de la buena idea que es que estudiantes y profesores, tanto de acá como de allá, entremos en un continuo proceso de intercambio. Cuando miro comparativamente el programa de ustedes y el nuestro, yo creo que una de las dificultades mayores que tenemos en Argentina es cierto aislamiento por el simple hecho de que estamos más lejos del centro, ¿no? Aunque una vez me dijo un amigo, depende de lejos de qué, me dijo, ¿no? Sí, es cierto, lejos de qué, pero es cierto que en Nueva York pasan todo el tiempo escritores de distintos tipos. En Argentina no es así. Hay, por supuesto pasan, pero hay, me parece a mí, eso es uno de los problemas que yo noto, que hay cierta tendencia a la endogamia, a la insularidad. Es decir, que los chicos, los alumnos de la maestría, tienden a leerse entre sí, a leer a sus contemporáneos y a leer a los escritores que estamos escribiendo ahora. Y por ahí no tienen ni idea ni interés en enterarse de que se está escribiendo, no sé, en Japón o en Irán o no sé, les cuesta, incluso en los Estados Unidos. Esto no es inédito, pero es casi inédito porque acaba de salir 3 días antes de mi viaje, así que creo que lo voy a leer por primera vez en público acá. Este libro se llama Archivo Dickinson y no sé si ustedes saben que hace 4 o 5 años la biblioteca de la Universidad de Harvard abrió el archivo de Emily Dickinson y puso online a disposición del público la correspondencia, los originales, los borradores, el herbario,
Y entre las cosas que aparecieron, apareció un léxico, que es una lista de 9.000 palabras, 9.000 palabras ordenadas alfabéticamente, que son todas las palabras que aparecen o aparecieron alguna vez en los poemas de Emily Dickinson. Entonces, ¿Hecho por qué? hecho por la universidad, la biblioteca. Electrónicamente. Electrónicamente hicieron una lista de las 9.000 palabras. Entonces yo vi eso, me quedé fascinada y dije, acá tengo que hacer algo, porque aparte, en realidad tengo una admiración hace mucho tiempo, obviamente, por Emily Dickinson. Entonces tomé las palabras de ese léxico que más resonaban conmigo y escribí unos textos. Eso es el libro. Extravagancia. Toda la vida quise que el yo estuviera ausente, que las abejas ciegas dieran ser al ser. Por ese anhelo pasa un panal de silencio y un coraje nace para el que no existe forma pronominal. Me gusta soñar otros mundos, escribir con los labios la abstracción del deseo. Cuerpo abajo, la realidad liba frenética. Si sigo así, me quedaré del todo huérfana. Peligro. Yo no quería depender de un solo ser. Me hubiera muerto de temblor, de espera. Preferí balbucear como una idiota en el jardín manchado del lenguaje, esperar su sentencia de muerte con mi laúd de música mía. Yo quise que la mente dictara las palabras, no lo oscuro que sentía. Yo quería ver Amherst a la luz de septiembre, cuando el aire deja de ser aire y la boca está plena de lo que no tuvo. Dulce vino mucho que se da de beber, siempre más en el bosque de al lado. Nada como una música que no se puede tocar. Verano. Roto el después, el antes, el tal vez mañana, el mundo se encabrita y las cigarras, los cascarudos, los bichitos de luz debajo de las ramas se dan cita en el estío galopante con pasmosa impertinencia. No se puede pedir más. La finitud cabalga como puede. Fortaleza. Se golpea una puerta y aparece una sombra. Nadie sabe quién es, ni qué viene a ovillar en el sur del alma. La presencia es escueta y avanza a durísima pena, dejando atrás anaqueles con obras de Whitman, Emerson, Mr. and Mrs. Browning. Ceremonia muy sobria en un cuarto dispuesto para la reclusión y la duda. En ese silencio se educan los miedos, se disimula el amor, se pergeña un tratado sobre aquello que es cierto solo por dentro. La violencia es una ternura olvidada.
Batalla. A veces me olvido del árbol del bien y del mal. Y es como si me acordara del bien que hay en el mal, de los riquísimos dones que se disfrazan de lobos, de besos diezmados en la selva que piensa. Y en ese momento, mis toldos verbales se hunden y alcanzo el duro corazón y lo hago deletrear la luz en un cuaderno analfabeto. Cosas así. Dicen que miles de muertos, enteros y ariscos, desfilan entonces y rumian historias nunca oídas. Y yo me disuelvo también, y estoy fecunda, noche arriba, como una joya oscura. Nacimiento. Un templo es un país inconsolable. Allí el alma respinga y la muerte atraviesa las puertas del mundo, llevando o trayendo el cero del lenguaje. Alfabeto. Maldición. Cuando el cuerpo se alarma, es difícil hablar. Las palabras, como animales parcos, tropiezan, dejan estelas huecas. En realidad llevan años en una nube torva, con su melena erguida, sus costillas rotas, su corazón más despertado. Años designando cosas que han dejado de ser, o comiéndose imágenes sin ton ni son. Cabe preguntarse hasta qué torres seguirán durando, con qué declive en la gramática, bajo qué luz herida por la luz, para llegar a un goce más concéntrico. Promesas. Poco será lo que me lleve cuando consiga amanecerme. Alguna mosca sorda, lo absoluto del agua, un paisaje con nieve y noche después. Y sin embargo, insisto, edifico lo hostil de la caverna como si quisiera enamorarme. Una y otra vez me estoy de una ansiedad teciendo al hueso musical que más me apura. ¿Van bien? ¿Un poquito más? Burbujas. Burbuja. Mi vida es esta biblioteca de tramas no visibles. Allí me invento, busco entre guiones la prosodia de alguna verdad torpe. El resto es la sangría del áspero jardín. Mis cuadernos del daño, mi hermano en alma y pensamiento, en su casa histriónica, invadida por seres de levita y literaria obsecuencia. Y aquí o allá, más oculto que siempre, el deseo. Si supiera atizarlo, entregarme a su escuela de cadáveres vivos. Confesión. Quise unirme a la secta de los cazadores, buscar la herida discordante al margen del lenguaje, o arriba, o de espaldas, pero nunca tarde, ni siquiera con violencia amable
o miedo homicida a mi presa amorosa. Vino la estrella de la negación y me miró hacia adentro. Te equivocas, dijo. ¿No sabes que el cuerpo añora inexistencias como si fuera un muerto recién nacido? No contesté. Vi que blandía en las manos la flor del delirio y me alejé en voz baja, asustada, imitando a una bestia gris. Hermana. Vinny dice que le tengo fobia a la eternidad, que no hago más que llevarme la contingencia al rostro y allí amarla con la arrogancia de la humildad. Dice que mi mente no vuelve al hogar jamás, ni siquiera refunfuñando, y que prefiero educar jilgueros desde la almohada cuando mi pensamiento está incierto. Si digo que se equivoca, miento. Si digo que no, también. Decisiones. Ninguna póstuma pesquisa conseguirá de nunca ver lo que escribí, lo que perdía cada vez, a fin de averiguar qué es un hogar. Cuerpo tieso en lo abierto que creaba. Nadie sabrá lo que insistí, cuánto y sin defensa reclamé, abocada a un asombro, a uno solo, sin que un sol llegara al puritano corazón del lado sin final. Tantos sentires crudos de antes de sentir, de antes de querer sentir, de mucho antes de ser, diástole encendida, prólogo hablando entre flor y flor. Ahí se bajó el ruido. Programa. No escribiré a bocanadas. Lo mío será siempre adentrarme como si estuviera para amar. ¿A quién? No sé. Lentamente hacia aquí, a contrapelo, de par en par la casa de la sombra, sin escandir ideas, sin buscar otra cosa que gerundios, con desorientación al menos grave, oscureciendo las maneras, casi categórica. Alguna vez, tal vez, podré sobrevenirme. ¿Quién sabe si doler no es la manera de nacer de una alegría? Comparaciones. Como una piedra negra que nació intocable y que el amor, en su neblina muchas, circunvala. Como una noche en la que el fuego atiza casas de juguete. Como un desván siniestro donde se gestan islas de palabras tristes. Como un cuaderno así de enrarecido de tanto preguntar qué es la abstinencia, qué niña está creciendo con mi muerte. Curiosidad. Cierta vez la realidad quiso saber qué es lo que se tacha al escribir y recibió en su jardín a unos cuantos animales, todos despoblados, hambrientos de entrar a lo ya abierto.
el último. Niño, no haré jamás un hijo. No importa cuántas lunas con su debida noche me acentúen el cuerpo. Nunca le daré un nombre. No lo acunaré con sílabas contadas o flores disidentes. Mucho menos le haré tramar la tela que empieza donde acaba. No voy a compartir con nadie la intimidad del duelo, el fruto sabio de la mansedumbre. Un día como hoy, sencillamente, pondré en la lista de mis atributos una mujer que juega sola, una mujer que juega sola y sabe. Había como una primera cuestión obvia, que es que Emily Dickinson es inimitable, porque tiene una prosodia y un ritmo y una música tan, no solamente especial y única, sino tan rara en inglés, que ya traducirla es casi imposible. Entonces, eso no estaba en mi plan. O sea, yo lo que hice fue, digamos, de alguna manera identificarme con su mundo, con el mundo de ella, no con su voz. O sea, no intenté para nada replicar ni su ritmo, ni su dicción, ni su prosodia. Hay un poema que no leí que dice: nadie escribe en mi casa su propio texto. Algo así, ¿no? Y lo que yo creo que los textos, por más que haya un personaje que uno asuma la voz, los textos siguen siendo de quien los escribe, ¿no? Entonces, me parece que es, por un lado es una falta de respeto meterse con Emily Dickinson, por otro lado es un tributo, ¿no? Es como una manifestación de un amor muy profundo, de una gran admiración. Sí, creo que diría eso. O sea, que no está el intento de que hable ella como hablaría. No se me ocurrió eso. Me apropié, digamos, de esas palabras y me inventé algo que imagino que ella podría sentir y que definitivamente siento yo. A lo mejor ella, nada que ver con lo que ella sentiría, ¿no? ¿Podrías apalabrar un poco esa admiración? Yo me fijé mucho en un verso, la fobia de la eternidad. Hablas de la fobia de la eternidad. Y la vida de Emily Dickinson es casi tan mítica como su obra, ¿no? Uno se la imagina enclaustrada en esta casa en Amherst, Sí. Hija de un padre muy religioso, leyendo el Book of Common Prayer, Sí. que dicen que es donde ella aprendió lo que ella sabía del ritmo y de la prosodia. Pero cualquiera que lee su poesía se da cuenta que ella lo que hace con ese Book of Common Prayer es un poco como que lo destroza y lo explota. Sí. Entonces, yo me preguntaba mientras te escuchaba, ¿de dónde viene el imán conectivo, ¿no? De tu admiración? Mira, Si tiene que ver con esa fobia de la eternidad o con ese espíritu un poco incómodo dentro del mundo que le tocó, digo, mucho incómodo dentro del mundo que le tocó vivir a ella. Mira, te voy a contestar con un paralelismo. Yo escribí mi tesis doctoral sobre Alejandra Pizarnik. Y cuando la gente me pregunta a mí, ¿qué es Alejandra Pizarnik para mí? Yo siempre digo, para mí Pizarnik es una escritura. O sea, la parte, digamos, que también, ¿no? Es un mito, de la poeta suicida, no es que no lo tenga en cuenta, pero no es lo que a mí me fascina. A mí me fascina su escritura.
En el caso de Emily Dickinson es lo mismo. No puedo, yo intenté, o sea, de hecho traduje algunos poemas de ella, pero me produce un deslumbramiento, te diría, como ella es una voz que no la he encontrado ni siquiera en los poetas del lenguaje. Acá hay una poeta norteamericana que se llama Susan Howe, que ha escrito un libro que se llama My Emily Dickinson, pero ni siquiera, o sea que hay algo, obviamente, en lo que ella escribe que quiere resonar, no lo logra. Emily Dickinson es rarísima esa voz. Con respecto al mito, no me lo creo. A ver, esa idea de la mujer que estaba encerrada en su casa, que nunca salió de su habitación y que escribió esa obra, no la creo. O sea, primero que no es verdad, porque se sabe que ella viajó a Boston un par de veces, viajó a Washington, a Filadelfia, pero además viajaba con la lectura, porque parece que los poemas le venían de cualquier lado. No, por eso en un momento hablo, ¿no?, de sus lecturas, de los Browning, de Emerson. Era una lectora, leía a las hermanas Bronte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si me explico. O sea, que no tengo una fascinación con el personaje. No, lo que me parece extraordinario es cómo, digamos, como la parte de la orfebrería que hace con el lenguaje. Eso sería el epítome de una poeta del lenguaje, Emily Dickinson. Más allá de lo que dice, ¿sí? Menos el asunto que cómo lo dice sería. En realidad, el libro, todo libro, es una cajita también. Todo libro. O sea, no solamente es un microcosmos, todo libro es un microcosmos que lo que tiene, que es maravilloso, me parece a mí, los libros que tienen como, hacen como círculos concéntricos, ¿no? Y se proyectan. Son como mundos en miniatura los poemas. Sí. Todos los poemas. Y volviendo a Pizarnik, ¿se acuerdan que ella decía cada palabra dice lo que dice y además más y otra cosa? Y no puede decir y más y más y más. Entonces, en realidad son como pequeñas las palabras, ¿no? Otra vez, son miniaturas que contienen mundos, que también tienen ondas. Por eso el lenguaje es algo tan extraordinario y tan difícil, ¿no? Porque no existe ninguna palabra que esté cerrada. Son como cápsulas que reverberan. Que sí creo que hay un coloquio entre las artes. Y una de las cosas que a mí me han resultado como productivas y que la intento trasladar al programa es ofrecer. Nosotros tenemos, dentro del programa tenemos una clase que se llama Las Escrituras del Arte, que la da Eduardo Estupía, que es un pintor, por ejemplo. Tenemos una que es música y escritura, que la da un musicólogo, ¿no? Tenemos una que es el relato cinematográfico, que es cine y escritura. En fin, ¿por qué me parece que es bueno eso? Porque me parece que son todas inspiraciones, o sea, el arte en general dialoga entre sí, ¿no es cierto? O sea, uno aprende muchas cosas de estructura, de ideas, además de las emociones, ¿no? Que uno le pueda despertar ver un cuadro, o entender cómo está hecho un cuadro, o qué es un film dadaísta, o qué es la música de John Cage. Estoy poniendo ejemplos que pueden ser muy útiles para escribir. Entonces, eso sí, me parece que es como una contribución, es como si fueran, elementos para formar, que va dentro de la idea que es acompañar a alguien mientras se forma, que le da como, obviamente son cursos breves, pero a lo mejor
te queda como una pregunta, una curiosidad, que es muy importante. No, En Puerto no es Rico muy hay, fuerte. hay un escritor que se llama Eduardo Lalo, Sí, que él es dibujante, además de ser escritor, y lo ha sido siempre, sí. y él dice que ya él no encuentra ninguna diferencia Ay, qué lindo. entre su escritura Y el dibujo. y el dibujo, porque para él todo emana de un mismo. universo criptográfico, ¿no? Qué lindo. Y cuneiforme, ¿no? Sí. Que a él lo que le interesa más bien es la incisión Sí, sobre la superficie, y Sí. que esa incisión puede asumir la forma de una letra, sí, y que ambos, el dibujo y la letra, existen para espacializarse sobre una superficie, sí, y entonces pues ya ahí claro. él no siente que cambia de oficio cuando pasa de una, digamos, De una cosa a la otra. de una cosa a la otra. Mira, yo creo que los grandes críticos son escritores. Los grandes. Sí, los grandes. Los grandes críticos, no sé, por ejemplo, estoy pensando en Roland Barthes, por ejemplo, en George Agamben, son grandes escritores. O sea, a mí, por ejemplo, el ensayo literario me encanta. Es más, leo más ensayo literario que poesía, por ejemplo. Me encanta, soy una lectora del ensayo literario. El problema, cuando yo digo eso, los que leen distinto, me estoy refiriendo a veces ciertas limitaciones que tiene el ensayo académico, que es un ensayo que está muy pautado, que hace como una especie de state of the arts de algo, y que, por supuesto, esto es una generalización, ¿no? Pero que a veces me parece que falta en los papers, ¿no? Que se presentan en las conferencias, que faltan ideas, y las ideas tampoco van sueltas, las ideas tienen que ver con una expresión de esas ideas. Entonces, cuando hay ideas hay expresión, no va a separar. Los grandes críticos son pensadores, son personas que escriben con vuelo. Pero me refiero más bien al ensayo crítico académico, tampoco de los grandes académicos, digamos de lo que es la academia, los papers que se presentan en LASA o en el MLA. Me problematiza un poquito la palabra forma, porque cuando, digamos, yo no hablábamos de la anécdota, que yo decía, no me interesa. Decía, me interesa cómo está escrito, que no es lo mismo que la forma que tiene. Me interesa qué pasa a nivel de lenguaje, que es otra cosa, no tiene que ver con la forma. No es que sea un soneto. No, o que sea intergenérico, no. Digamos, en una sola frase. ¿Te acuerdas dónde era? En Santa Cruz de la Sierra. Lástima que no me la acuerdo, pero yo les leí en una mesa redonda, ¿te acuerdas que leí una frase de la escritora argentina Libertad de Mitrópolos, que hablaba sobre un río? Era una frase, pero la voy a decir mal, no va a servir como ejemplo porque no me la acuerdo, pero era una frase donde ella decía, es como, y venía una especie de cortocircuito. Ahora me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, ella es una escritora, por ejemplo, que todo lo que escribe es así. Yo les mencionaba el otro día en la clase a Guimarães Rosa, también, al brasilero. Son escritores que en una frase, una sola, ¿no? Que uno por ahí está leyendo y dice, ya está. Yo siento eso, ¿no? Ya está, gracias. Me voy, sigo.
porque me dio algo, me hizo como darme cuenta. El lenguaje es pesado, es muy difícil salirse de la estructura sintáctica, morfológica, es dificilísimo. Uno lo repite casi como por automatismo. Entonces cuando uno lee y de repente algo de eso se disloca, pasan muchas cosas. No es solamente que hay un asombro, también se abren posibilidades de ver las cosas de otra manera. ¿Me entiendes? Es como una libertad, es aire que entra en esa jaula que es del lenguaje. Entonces a eso me refiero, eso es lo que me interesa. Y de repente encuentro novelas enteras, por ejemplo, digo, bueno, y que terminan, me contaron una historia, digo, y leemos también como desde adentro, ¿no? Uno mira cómo está hecho, también, ¿no? A ver cómo hizo esto, esto que me emociona, esto que me hace pensar, ¿cómo está hecho? Es como, aparte yo personalmente cuando leo un libro que me emociona, siento agradecimiento a quien lo escribió. Eso es lo que siento. Gracias. ¿No? Como que algo me dio algo. Hay libros por los que uno transita y terminan y bueno, sí, está bien. Pero que no volvería a leer, ¿no? Ese es un buen criterio para ver si un libro uno lo volvería a leer. ¿No les ha pasado que vuelven a leer, no sé, a Marguerite Duras o a Clarice Lispector o a Di Benedetto y uno dice, ¿cuántas veces puedo leer este libro? Y todas las veces me va a producir algo.